empezamos las jornadas, centrándonos en esta primera mesa en el derecho al acceso a la sanidad. Y bueno, después de la sacudida que nos ha dado David, bueno, pues es como que de alguna forma lo que vamos a intentar en esta mesa es bueno, introducirnos precisamente en este concepto de derecho a la sanidad pública en este caso, ¿no? Yo suelo remarcar 4 cosillas, insisto, porque después de la sacudida de David sobre lo que es los derechos humanos, pues te resitúas un poco en todo. Decir que para enmarcar esta temática del derecho a la sanidad, decir que precisamente estamos hablando de uno de los derechos que ha sido el más afectado y el más vulnerado, podemos decir sin ningún tipo de duda, en el ámbito normativo, en lo que ha sido el contexto actual de crisis, el contexto de crisis, es precisamente el derecho que ha generado o ha provocado una normativa que de alguna forma, tal y como decía antes David, pues ha vulnerado directamente un derecho, el acceso a este derecho, y que esta normativa lo que ha provocado ha sido un cambio de paradigma que de alguna manera han intentado justificar precisamente con este contexto de crisis en el que nos situamos, y que han intentado justificar con esos criterios económicos que también hablaba David, como una manera de utilizarlos para legitimar estas normativas, y que en realidad lo que está dando es esta nueva normativa en el ámbito sanitario, lo que está dando es una respuesta muy clara y situando una voluntad muy clara desde el ámbito político. Este nuevo paradigma es en el ámbito sanitario que nos ha llevado esta normativa, es precisamente una voluntad muy clara de un planteamiento ideológico muy concreto y muy determinado, ¿no? El planteamiento neoliberal. Entonces, estamos hablando de que precisamente es una normativa que lo que está generando son unas exclusiones que en primer lugar las justifican o de alguna manera las condicionan a lo que es el origen de las personas y la situación administrativa de estas personas con relación al Estado, y después también en función de una serie de criterios económicos. Que evidentemente no solo afectan a lo que sería el colectivo extranjero o inmigrado, sino que afecta al resto de la población nacionalizada, ¿vale? De alguna forma, solo decir que esta normativa lo que ha generado ha sido favorecer lo que es la normalización del discurso de la exclusión dentro de lo que son las políticas públicas. Ayuda y contribuye a este discurso, y también decir, y ya con esto doy paso a los ponentes, que es un ejemplo clarísimo de lo que puede ser la vulneración de los derechos por parte del Estado y de lo que nosotros denominamos el racismo institucional. Dicho esto, yo voy a dar paso a los ponentes que van a intentar entrar más, interiorizarnos más en este ámbito, ¿no? Y voy a dar paso, primero os los presento en general y luego doy paso a ellos. Aquí a mi izquierda tengo a Concha Par, que és abogada del programa Brúixola de l'Associació Salut i Família, que es un programa que va dirigido a mujeres de diferentes orígenes para dar a conocer precisamente sus derechos. Lo que estaba hablando antes es que es una manera de empoderar y dar apoyo y orientación a mujeres que se encuentran en situaciones de cambio o de conflicto. Aquí a mi lado tengo a Ico, que es miembro y forma parte muy activa de la plataforma para la atenció sanitària universal a Catalunya, a la PASUCAT, y que, bueno, que es una plataforma que precisamente se generó a raíz de esta nueva normativa que se implementó a partir del 2012 y que lo que pretende, bueno, aglutina a profesionales del ámbito, a personas a título individual y a entidades, y que lo que pretende es visibilizar las situaciones, de exclusión sanitaria en el ámbito de Cataluña, ¿no?
que es una manera también de poder llevar a cabo la denuncia. Y más alejado tengo a Francisco Collazos, que es responsable del programa de psiquiatría transcultural del Hospital Universitari de la Vall d'Hebron, de aquí de Barcelona, ¿vale? Que luego nos explicará mucho más en qué consiste este programa. Bueno, una vez hechas estas presentaciones, yo doy paso a Concha Parr, que os explique un poco lo que es el marco normativo actual del acceso a la sanidad. No sé si está... ¿Sí? ¿Se oye? Sí. A veure, bon dia a tothom. Jo había preparado mi exposición, de hecho el PowerPoint está en catalán, pero voy dado que la lengua vehicular veo que es el castellano, voy a intentar traducir y compaginar de la forma más normalizada posible lo que yo he preparado, y si en algún momento me voy al catalán, pues me vais a disculpar porque lo tenía preparado en este idioma. Bueno, como no puede ser de otra manera, siempre que participas en una mesa redonda como esta, pues dar las gracias a los organizadores por haber contado con mi presencia en esta mesa redonda destinada a hablar un poco de los derechos fundamentales, de los derechos humanos, como ha sido la ponencia marco introductoria, y sobre todo sobre el derecho de la sanidad. Como me han presentado, yo soy abogado y a veces los abogados tenemos la tendencia a ser un poco encriptados en nuestras explicaciones, ¿no? Entonces, a mí lo que voy a hacer es hacer un poco una explicación de dónde venimos y dónde estamos en materia legislativa, en reales decretos, leyes, etcétera. Voy a intentar hacerlo de una manera molt planera, aquesta paraula m'agrada, molt fàcil, però algunas veces me voy a tener que utilizar alguna nomenclatura o alguna terminología un poco complicada. No va. Ahora. Escenario actual en el que nos encontramos en estos momentos en materia sanitaria. Situaciones de exclusión. Veremos cuáles son y por qué, ¿no? Estas situaciones de exclusión. Situación de desatención normatizada. No está mal la palabra. Aquí el otro día no sé quién revisando me decía no es normal, no normatizada, sí, quiero poner, porque la situación de desatención es porque hay unas normas que están generando que haya desatención sanitaria. Por tanto, desatención con normatizada. Esta situación, lo que estamos viviendo actualmente, es una situación de confusión, mensajes ambiguos y poco claros. Venimos de una situación muy cómoda. Ahora veremos cuál era la ley de aplicación, la ley anterior al Real Decreto del año 2012, y siempre que hay una modificación tan profunda legislativa genera situaciones de confusión, y todavía estamos en esa fase de la confusión y mensajes poco claros, tanto los que llegan al usuario como los que se están mandando a los profesionales de la salud, como desde la propia Administración. O sea que la confusión en cuanto al nuevo escenario es muy confusa. Se dan situaciones absolutamente arbitrarias. Luego mis compañeros de mesa, y sobre todo Icon, nos va a explicar situaciones concretas de desatención a menores, desatención a mujeres embarazadas, gente que llega a los servicios de urgencia y les dicen que no tienen derecho a ser atendido, extinción de las tarjetas sanitarias, gente que había disfrutado o tenía su derecho a la asistencia sanitaria y de repente llega un CAP y les pasan la tarjeta y le dicen no, esta tarjeta usted ya no tiene cobertura sanitaria. Retrasos en atención, bueno, en fin, este es el escenario que estamos viviendo en estos momentos de desatención y de vulneración, como decían antes, de los derechos fundamentales.
Para entender por qué hemos llegado aquí tengo que ir un poquito para atrás y hablar de antecedentes. Entonces, hasta el año 2012, ahora en abril ha hecho 3 años de esta situación de shock y de cambio total en la normativa española. Hasta el año 2012 estaba en vigor la ley del año 2003 de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud. Podemos calificarla una ley generosa, era un buen modelo de protección. En España pues había salud pública y gratuita y se consideraba el derecho a la sanidad como un derecho universal. Durante esta época, también la ley de extranjería, porque me voy a centrar sobre todo como colectivos excluidos los extranjeros. Durante esta época, en la ley de extranjería, la LOEX, es una ley orgánica, la Ley Orgánica de Extranjería, en su artículo 12 reconocía el derecho a la asistencia sanitaria a los extranjeros y decía en los términos previstos en la legislación vigente en materia de extranjería, lo cual lo que estaba haciendo era una remisión directa a la ley del 2003. Por tanto, la ley de extranjería, tenemos 2 textos, el de la Ley General Sanitaria y la ley de extranjería que reconocía ese derecho a los extranjeros. ¿Qué pasa en el año 2012? Pues el Gobierno, como ahora explicaré, dicta el Real Decreto Ley, y pongo el acento en Real Decreto Ley para que se entienda cómo fue esa reforma, deroga, elimina tanto el artículo 12 de la ley de extranjería como modifica sustancialmente la ley sobre sanidad en España. Por tanto, es importante que tengamos claro que la nueva normativa deroga el artículo 12 de la ley de extranjería. Bueno, ¿qué hace la reforma? El Gobierno lo que hace es aprobar vía Real Decreto Ley. Antes he dicho que era importante entender que le llamamos la ley, de forma más coloquial se habla de la nueva legislación, la nueva ley, pero técnicamente es un Real Decreto Ley porque los gobiernos para poder hacer leyes tienen 2 vías. La vía parlamentaria, en la cual se abre comisiones, se hace la vía se debate, hay enmiendas, etcétera, y se llega a unos textos consensuados, o la vía de urgencia. Y esa es la vía, es una potestad que tiene el Gobierno en situaciones de urgencia, a través de un Real Decreto Ley, puede dictar una norma sin consenso. ¿Qué hizo el Gobierno? Pues, como ahora veremos en la exposición de motivos de este Real Decreto Ley, justifica la urgencia de utilizar la vía de un Real Decreto Ley y no tener que ir por la otra vía parlamentaria de tener que consensuar una ley. Dice, hay motivos, o entendemos que hay motivos de urgencia, por tanto vamos a dictar de forma subtada, de forma imprevista, de forma rápida, el Real Decreto Ley. Es cuando a todo el mundo entramos en estado de shock hace 3 años, cuando nos cambian la legislación, argumentando estas razones de urgencia. He puesto aquí un párrafo de la exposición de motivos. Siempre que hay una ley, sea Real Decreto Ley, sea ley, cualquier instrumento normativo, lleva una exposición de motivos en la cual el legislador, los legisladores, el Gobierno, justifica el por qué ha hecho esa modificación, ¿no? Entonces, hay en el Real Decreto Ley del 2012 hay una exposición de motivos larga, pero yo he querido resaltar justo este párrafo y lo voy a leer de forma detenida porque creo que es muy significativo y es el que utiliza el Gobierno para justificar el por qué modificó la ley que teníamos anteriormente por la vía de urgencia y además rompiendo totalmente el modelo sanitario que teníamos anteriormente. Y este párrafo dice: asimismo, y a la vista de los informes emitidos por el Tribunal de Cuentas, resulta imprescindible regular sin más demora, aquí está el tema para poder utilizar la vía de la urgencia, la condición de asegurado, que ahora explicaremos, es el nuevo concepto sobre el cual va a pivotar la sanidad a partir de ahora, con el fin de evitar algunas situaciones de prestación sanitaria que se están produciendo en la actualidad y que están debilitando de forma alarmante la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud. Por tanto, este párrafo, ya digo, la exposición de motivos es muy larga, pero quizá hay que este
parrafito que está por allá en medio es el que de alguna manera le da, empodera al Gobierno para poder actuar de esta manera tan rápida y tan rompedora como hizo dictando ese Real Decreto Ley. Por tanto, aplicación urgente, hace la ley, el decreto ley de aplicación urgente con el objetivo de hacer una reforma estructural del sistema de salud, mayor solvencia, mayor viabilidad y reforzamiento de las medidas de cohesión. ¿Qué hace esta nueva ley? ¿Qué hace este nuevo decreto ley? Aparece el concepto de condición de asegurado. Hasta ahora hemos dicho que la anterior ley era una ley generosa, asistencia pública. A partir de ahora, con este Real Decreto Ley que el Gobierno nos pone por la vía de urgencia y que de repente nos lo encontramos, aparece la condición de asegurado. ¿Y qué quiere decir esto? Que a partir de ahora tendrán derecho a la asistencia sanitaria las personas que estén las personas y sus beneficiarios, sus familiares, que estén cotizando a la Seguridad Social. Por tanto, a partir de ahora vas a tener que estar trabajando para poder tener derecho a la asistencia sanitaria. ¿Vale? Relaciona directamente el derecho a la asistencia sanitaria con la condición de asegurado y la cotización a la Seguridad Social. Y la asistencia sanitaria pasa a ser un servicio que van a dar las comunidades autónomas si el beneficiario de ese servicio o el titular tiene la condición de asegurado. ¿Vale? Delante de esta situación, de este nuevo concepto de la condición de asegurado, quiero pararme un momento, porque aquí hay una trampa y quiero romper una creencia errónea en la cual se dice la sanidad, tienes derecho a la asistencia sanitaria si cotizas, porque con las cotizaciones de la Seguridad Social se mantiene el sistema de salud. Eso es un error. El sistema de salud se mantiene mediante los impuestos indirectos. Por tanto, cuando nosotros compramos, cuando nosotros consumimos, estamos contribuyendo. Por tanto, hay que explicar y que esta idea de que el mantenimiento de la sanidad no se sufraga únicamente con las cotizaciones a la Seguridad Social tiene que difundirse, tiene que llegar a la sociedad y tiene que saberse que eso es como una trampa, el decir que la condición de asegurado, vas a tener derecho a la salud porque tú estás trabajando, tienes la condición de asegurado, estás cotizando y, por tanto, tienes derecho a la sanidad. Si tú cotizas... ¿Me quedan 6 minutos? Bueno, pues no sé. Intentaré ir muy rápido. Voy a dejar el PowerPoint porque si no, no avanzaremos. Si tú cotizas, lo que vas a tener derecho es a que te den otro tipo de prestaciones, el paro, la jubilación, etcétera. Pero la asistencia sanitaria la vas a tener igualmente, aunque no cotices. Una cosa muy importante en cuanto a este nuevo escenario. El INS, que es el Instituto Nacional de la Seguridad Social, es el que a partir de ahora va a tener el control sobre las personas para decir quiénes tienen la condición de asegurado y quién no. Por tanto, la definición de condición de asegurado viene dada desde Madrid por parte del Instituto Nacional de la Seguridad Social. Y las comunidades autónomas lo que van a hacer es prestar el servicio. Este nuevo modelo excluye de entrada a todos los extranjeros que se encuentran en situación administrativa irregular en nuestro territorio. ¿Vale? Por tanto, los que no tienen documentación para una autorización de residencia en España no van a tener con esta nueva legislación acceso a la asistencia sanitaria. Me he querido parar un momento en cuanto a los comunitarios porque el nuevo Real Decreto Ley también modifica el decreto de comunitarios. La legislación en cuanto a extranjeros en España tiene 2 grandes textos legislativos. La Ley de Extranjería, que es la del artículo 12 que hablaba antes, que ha sido modificado, y un decreto que regula todos los derechos de los comunitarios y de sus familiares. Bueno, pues este Real Decreto también modifica el Real Decreto de comunitarios. Por tanto, esta modificación en cuanto a la sanidad también me influye en los comunitarios y en sus familiares. Y lo más grave
si luego hay alguna pregunta explicaré la incidencia sobre los ciudadanos comunitarios, pero lo más grave es que excluye totalmente a los ascendientes. Yo, que soy española, puedo tener una madre dominicana, senegalesa, lo que sea, mi madre no va a tener derecho a la asistencia sanitaria, siendo yo española, ¿vale? Por tanto, mi madre va a tener que ver la manera de cómo poder cubrir a través de una mutua o de un seguro privado el poder tener asistencia sanitaria, porque la reforma del Real Decreto Ley excluye expresamente a los ascendientes de los ciudadanos comunitarios. Y los comunitarios, para venir a España y tener asistencia sanitaria, van a tener que tener un contrato de trabajo. No voy a entrar en ello porque quizás no me da tiempo, pero sí hay preguntas después y es importante tener claro este aspecto. Reacciones. Las reacciones las he dividido en dos partes. Por un lado, las de las comunidades autónomas y, por otro, la de la sociedad civil. Delante de esta ley estatal, del Real Decreto Ley, las distintas comunidades autónomas han reaccionado de diferente manera. Y te puedes encontrar que un extranjero que esté viviendo en Madrid no tenga acceso a la sanidad y un extranjero que esté empadronado en Barcelona, como ahora veremos, si me da tiempo de explicarlo bien, puede tener derecho a la asistencia sanitaria. Es decir, que frente a una ley de ámbito estatal que el Gobierno dictó, las comunidades autónomas han reaccionado de diferente manera. Hay algunas comunidades autónomas que aplican el decreto hasta el máximo extremo y con lo cual, como excluye al colectivo de extranjeros, estos quedan excluidos y no tienen derecho a asistencia sanitaria, mientras que hay algunas comunidades autónomas que han dado algunas salidas, como por ejemplo Cataluña, y ahora veremos cómo. La sociedad civil ha habido muchas reacciones, Amnistía, médicos y nosotros en Salud y Familia tenemos el programa COMPA, que es un programa que damos que intentamos ayudar a estas personas que han quedado excluidas del sistema, volverlas a intentar repescar. Y las plataformas de defensa, que tenemos aquí a un representante que nos va a explicar mucho mejor cuál es su actuación de reacción frente a esta nueva normativa estatal. Cataluña, he dicho que las comunidades autónomas habían reaccionado de diferente manera. Cataluña reaccionó dictando una instrucción, que es la instrucción 10/2012, en la cual los extranjeros, siempre extranjeros estoy hablando, hay otros colectivos excluidos, pero mi ponencia va limitada a los extranjeros. Los extranjeros pueden tener acceso a la asistencia sanitaria si llevan más de 3 meses empadronados, tendrán asistencia de primer nivel. Si llevan más de 1 año empadronado, podrán tener asistencia de segundo nivel. Creo que Josi luego explicará mejor estos 2 niveles de asistencia, pero sí que esta instrucción dice, Cataluña ha reaccionado y dice, vamos a dar asistencia sanitaria a los extranjeros que lleven más de 3 meses empadronados y que no tengan la condición de asegurado. Es decir, primero tendremos que demostrar que el INS, el órgano central, el Instituto Nacional, nos dice, este señor no tiene condición de asegurado, por tanto, no tiene condición de asegurado, vive en Cataluña, lleva empadronado más de 3 meses, le podemos aplicar la instrucción. Cuando lleve asistencia de primer nivel, lleva más de 1 año, asistencia de segundo nivel. De todas formas, deciros que la asistencia de segundo nivel, que hay que renovar la primera tarjeta, nos estamos encontrando con muchísimos problemas. Quiero volver a la situación de caos. El ICS tiene muchas entidades gestoras, hay desinformación, antes ya lo he dicho al principio, no llegan claros los mensajes. Bueno, en fin, estamos en una situación de desatención. 1 minuto y acabo con un convenio especial, que esto sí que quiero hacer incidencia, que ante esta situación de exclusión, en la cual se quedan muchas personas y, por ejemplo, lo que he dicho de los ascendientes de comunitarios, en enero de este año, la Generalitat dictó la instrucción 1/2015, publicando un convenio, dando la posibilidad, que es una herramienta, de suscribir un convenio con el ICS, con el Instituto Catalán de la Salud, siempre y cuando lleves más de 1 año estando empadronando en territorio catalán y cotices. Es decir, esta instrucción lo que hace convertir al INS, por decir de alguna manera, no me malinterpretéis, pero para que se entienda, puedes suscribir una póliza de seguro con el INS pagando
para tener asistencia sanitaria. Lo que pasa que el coste es muy caro y hay muchas personas, es un coste que según qué colectivos es absolutamente inasumible, ¿no? Porque son 60 euros al mes los menores de 65 años y 157 euros al mes para mayores de 65 años. Pero bueno, la idea es que ¿y por qué han hecho esto? Porque se daban cuenta de que los ascendientes o las personas que se quedaban excluidas iban a suscribir pólizas privadas, pues el INS ha dicho, no nos vamos a perder la oportunidad, y ha dictado esta instrucción con los mismos precios que puedas encontrar en una mutua privada como Sanitas o como puede ser cualquier otra, que no quiero decir nombres, aunque ya he dicho uno, pero que actúa como mutua. ¿Vale? Esto es un convenio muy reciente, pero podría servir en según qué colectivos, pero desde luego en los colectivos que estamos hablando aquí o de los profesionales que estamos aquí intentamos defender, tiene un coste absolutamente inasumible. Quería hablar del futuro, lo he puesto con puntos suspensivos a ver si había algún futuro. Bueno, la única cosa es que en abril de este año el ministro hizo un anuncio diciendo que parecía que el Gobierno hacía un poco marcha atrás y anunciaba el derecho a la asistencia sanitaria. Fue un anuncio, no hemos vuelto a saber nada más en prensa, y sobre todo el tema que en el Parlamento de Cataluña tiene pendiente o tiene encima de la mesa el discutir un proyecto sobre sanidad. Bueno, no sé, son dos pequeños rayos esperanzadores y a ver si cambia algo o no cambia nada y vamos a peor. Muchas gracias, perdonad la rapidez, pero no sé si he podido lograrlo. Porque te he presionado un poquito, pero has sido bastante insumisa, porque te has revelado y has pasado los 5 minutos. Pero bueno, ahora ya, bueno, os comento que el tema preguntas, pues si es posible, iros apuntándolas, porque lo que vamos a hacer es, al final de la mesa, haremos todas las preguntas para no ir interrumpiendo las intervenciones, ¿vale? Entonces, ahora ya doy paso a Ico, que como os he dicho antes, pues es miembro de la plataforma de la PASUCAT, ¿vale? 15 minutos más la prórroga, ¿no? Negociaremos. Insumiso. Bueno, ya prometo no cumplir. Buenos días, se escucha, ¿verdad? Gracias por invitarnos. Yo soy médico de la PASUCAT, de la Plataforma para la Atención Sanitaria Universal a Cataluña, y participo en la campaña de Yo sí Sanitat Universal, que es una campaña estatal que aquí en Cataluña pues también está funcionando. Casual que yo soy médico, porque podía hablar a Rosó, que no es médico, la gran mayoría, podía hablar a Alicia, podía hablar a la otra Alicia. En esta lucha por la sanidad pública universal en Cataluña, la minoría somos médicos, afortunadamente, y hay muchos actores involucrados. Aquí en Cataluña se creó al principio la PASUCAT, que hay toda una serie de entidades, de Comité 1 de Diciembre, SOS Racisme, Metges del Món, colectivos sanitarios como la FOCAP, ahí estamos médicos, enfermeras y personas del tercer sector, y personas a nivel individual luchando. Ya somos unas 30 o 40 entidades, unas más activas, otras menos, pero dan soporte, ¿no? Hasta sindicatos, asociaciones de barrio, asociaciones de vecinos. Tenemos nuestro blog, que luego pues está bastante, por si lo queréis mirar. Y luego está la campaña Yo sí Sanitat Universal, que ahora mismo está sobre todo implantada en los barrios, en cada distrito de Barcelona hay un grupo o dos, que son pues, sobre todo grupos que nacieron a raíz del 15M, que se han ido organizando para ir haciendo una labor de acompañamiento. Pero bueno, yo creo que lo van a explicar mejor, como me han dado 2 minutos extras, un poquito. El vídeo que no sé si lo habéis visto, que es de la campaña YOSI a nivel estatal, que explica qué significa para una persona que está siendo excluida en su vida esta exclusión y qué significa para nosotros que estamos viendo esta exclusión y cómo actuamos, ¿no? Entonces, si se escucha y todo. ¿El sonido? No. El sonido no va. ¿Se puede hacer algo con el tema sonido? Bueno, pues queda ahí, sí. ¿Has mirado? Sí está mudo aquí. Aquel altavoz de allá. Allá. Mira. No. Aquí, Eso tendría que tener una salida. Este de aquí. No sé, ese no está mudo. Ese.
silenciada. ¿Me dejas? No, porque creo que es el de origen. ¿Tú lo has mirado, el de origen? Ahí. Ah, sí, ya lo has mirado. Está a tope, sí. Bueno, igual nuestra conexión. ¿Sabes qué voy a hacer? Voy a avisar al técnico. Vale. Mientras, lo que pasa es que te giro la Vale. presentación. Bueno, como tengo 2 minutos después, lo vemos, ¿vale? Bueno, el vídeo explicaban los afectados cómo le está afectando esta exclusión en diferentes situaciones y cómo se están organizando las personas solidarias para acompañarlos y resolver esta exclusión sanitaria. En Cataluña, la Generalitat, como hizo esta instrucción que comentaba ella, ¿perdón, tu nombre? Concha. Concha. La Generalitat hizo una instrucción diciendo que atendería a todo el mundo y es una mentira, ¿no? Pese a la instrucción y al Real Decreto, en Cataluña sigue habiendo un montón de personas excluidas, pese a que tienen carteles puestos en los CAPs de a Cataluña tothom té garantida de atención sanitaria, en prensa lo dicen y es como un mantra que incluso los propios sanitarios no lo creemos, ¿no? Pensamos que todo el mundo se atiende, pero hay un montón de colectivos, por ejemplo, las personas que no tienen un pasaporte, que esto pasa mucho en gente que está en albergues de sin techo y así, que cuando se ponen enfermos nos lo dicen los trabajadores allí, es que no conseguimos que los atiendan porque no tienen un DNI, o si no tienes padrón, en Cataluña no tienes tarjeta sanitaria. Para tener padrón, pues tienes toda una serie de trabas y de barreras que son muchas veces insalvables, ¿no? Pues, ¿quién tiene hoy en día un contrato de alquiler legal para poder presentarlo en una oficina de atención al ciudadano, ¿no? O si llevas empadronado menos de 3 meses en Cataluña, pues tampoco. Tienes que esperar 3 meses de estar aquí empadronado para empezar a tener unos derechos. La regularidad sobrevenida, que también contaba Concha, las personas que estaban viviendo aquí con nosotros, que estaban trabajando, se han quedado sin trabajo, no pueden renovar su permiso de residencia y eso les cancela su tarjeta sanitaria y no pueden pedir otra, ¿vale? Los ciudadanos europeos que están aquí viviendo porque no están trabajando, no están cotizando a la seguridad social, pues tampoco tienen derecho, ni por el Real Decreto ni por la instrucción catalana. O los estudiantes que vienen aquí a hacer máster, doctorados, que les obligan a tener un seguro privado y no les dejan acceder a la sanidad pública. Los ascendentes que, ¿no? Si traes a tus papás a vivir aquí, les obligan a tener un seguro privado, no tienen derecho a la sanidad pública. Incluso España, o sea, estamos hablando, al principio eran personas sin permiso de residencia, otros que ya, como los europeos o los ascendentes que tienen permiso de residencia, que no son ilegales, pero que también están excluidos, e incluso españoles, de nacionalidad española, que están excluidos, ¿no? Si no trabajas y vives de rentas y tienes más de 100.000 euros al año, bueno, de momento no somos muchos, pero también están excluidos, pero bueno, este número es cuestión de ir bajándolo poco a poco, ¿no? Y luego también otras personas que sí somos más, que están en el paro, que se van a buscar trabajo fuera de España, si están más de 3 meses fuera, les cancelan la tarjeta sanitaria. O sea, afecta a ilegales, a legales, a españoles, a extranjeros. El Real Decreto y la instrucción en Cataluña nos deja fuera a todas y a todos. Pero siempre la instrucción y el Real Decreto, bueno, el Real Decreto Ley tiene un nombre muy largo, ¿no? Sí. Nosotros le llamamos el decretazo del apartheid sanitario y así nos entendemos todo lo que es. Pero siempre dice que, en todo caso, se ha de garantizar la atención a las urgencias, sea la que sea, o sea, todas las urgencias a menores, a mayores, a mujeres. ¿Ya funciona? Vale. Todas las urgencias siempre se tienen que atender y de manera gratuita, ¿vale? Y siempre también, en cualquier circunstancia, a una mujer que está embarazada y a un menor de edad, ¿vale? Y intentamos. Sí, perdón. Con el tratamiento adecuado podría sanarme, pero me quitaron la atención médica. ¿Sabes lo que es padecer de una enfermedad terminal y que te quiten la oportunidad de seguir viviendo? Yo sí. Hace años me comprometí a cuidar de la salud de todas las personas. Y ahora me impidan atender a algunas de ellas es inmoral. ¿Tú no te preocuparías si tus pacientes no vinieran a la consulta? Yo sí. A finales de agosto me fracturé los 2 tobillos. Me atendieron en un hospital y ahora me mandan facturas de miles de euros. ¿Te has encontrado de repente con una deuda por haber sufrido un accidente en el trabajo? Yo sí. El Sistema Nacional de Salud no se paga por las cotizaciones a la Seguridad Social, se paga por los impuestos de todas. Las personas excluidas también pagan sanidad. ¿Tú harías algo para evitar esta injusticia?
pero también hemos ganado, porque hemos creado redes para que la sanidad siga siendo universal. En mi barrio y en otros muchos se han creado grupos de acompañamiento para que nadie sea despojado de su derecho a la salud. Y con la ayuda de los profesionales sanitarios lo estamos consiguiendo. Pero necesitamos tu apoyo para tirar el adelante. ¿Dónde estaba esto? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Ah, vale. Y bueno, Estabas en las embarazos, licencias. vale. ¿Y dónde está el simbolito de seguir? Allá. Sube, ahí. Vale. Bueno, como veis, la situación que hablan en España, desde Madrid, la misma que aquí, ¿vale? Y estábamos hablando de los derechos a nivel nacional, estatal, que son siempre urgencias, siempre que una mujer que está embarazada y cualquier menor de edad. Pero esto no se está cumpliendo en Cataluña. Esa es una circular que hizo el ICS diciendo que a los menores de edad que se les atienda son casos facturables. Protestamos, teníamos topos dentro del sistema administrativos que hicieron pública esta instrucción y un año después conseguimos que hiciesen una nueva circular diciendo que los menores de edad y las embarazadas recibirán la asistencia sin pagar, ¿vale? O sea, gracias a la presión ciudadana, a la presión de los grupos y a las denuncias se consiguió este cambio. Luego, cuando vas a un centro de atención o a un hospital, te encuentras carteles como estos, ¿no? Que dice, si quieres ser atendido tienes que tener un DNI o un pasaporte y una tarjeta sanitaria. Cuando alguien que no tiene esto llega allí y ve que pues se va porque se siente excluido, no le están diciendo tienes derecho a urgencias, tienes derecho a menor, no tienes esto, pues te vas, ¿no? O incluso en la puerta de urgencia, por ejemplo, este es el Trueta, que dice, las personas, esto es urgencias, las personas sin tarjeta sanitaria tendrán que pagar la atención, 150 euros, y bueno, por suerte puedes pagarlo en Visa o en efectivo, ¿no? Y esto está, o sea, es un flagrante delito de decir, tío, usted está negando un derecho que está por ley reconocido, ¿no? Esto pasa en Girona, pero pasa en el Clinic, ¿no? Se reclamará el pago a las personas sin tarjeta sanitaria. Fuimos allí, protestamos y quitaron el cartel. Entonces pusieron otro que lo volví a poner, con otro color y en más idiomas. Fuimos allí otra vez, lo protestamos y al final hemos conseguido que quiten este cartel, porque es un cartel que va contra el derecho. La visita en urgencia, como decían los compañeros, a veces o te dicen que tienes que pagar, o te dan una factura, o te dicen que si no pagas no entras. Entonces, los grupos de acompañamiento de YOSI lo que hacen es acompañar para que nunca te digan, tú no te vamos a visitar, y que no se facturen ni se cobren las urgencias. Y que cuando te atiendan, si hay algún sanitario aquí que lo haga también, que siempre te den tu receta, tu derecho a tu medicina, ¿vale? Porque tienes un derecho y muchas veces vas allí y dices, como no tienes tarjeta no te puedo dar una receta, y eso es un gasto económico que finalmente no puedes comprar tu medicina. Personas que pagan tratamientos muy caros y tienen derecho a una receta que es un código especial, un 9URG, y con esto tienes el mismo descuento, tengas tarjeta o no. O sea, cualquier visita de urgencias tiene que derivar en una prescripción de los medicamentos que el médico piense que necesita esa visita. Y cuando vemos que esto no se cumple, lo que hacemos es, como la Generalitat dice que se atiende a todo el mundo, pues nosotros les ponemos hojas de reclamaciones oficiales del ICS para que ellos vean que esto es mentira, ¿no? Que no somos nosotros los que estamos inventando, sino que realmente van acumulando reclamaciones de los grupos de acompañamiento, de las personas excluidas, de la plataforma. Y gracias a estas reclamaciones hemos conseguido que se anulen facturas de urgencias. Aquí está el de San Pau, el Hospital del Mar, también de Soñán de Deo, que es de pediatría, y están facturando. Y también pues tenemos de Coaps, tenemos de Figueras. Hay urgencias que se están facturando sistemáticamente, porque las instrucciones son, si no tienes tarjeta, factura, ¿vale? Está en contra de lo que la ley dice, las instrucciones internas a los administrativos son estas. Sin embargo, una vez que reclamas, una vez que tú sabes que tienes derecho a ser atendido en urgencias, presentas la reclamación y te las cancelan, ¿vale? Y para eso tenemos nuestro equipo de abogados, de acompañamientos. Y lo que es muy importante es, cuando se producen estas incidencias, estas vulneraciones del derecho, denunciarlo. En nuestra página web de la PASUCAT tenemos una pestaña que es enviar la incidencia y ahí rellenar. Pues en el Hospital Clinic fui y me dijeron que si no pagaba no iban a visitar y entonces me fui, ¿no? Entonces vamos haciendo un registro y con esto vamos haciendo nuestros informes. Este es el informe que hicimos en septiembre, en el cual ya hemos detectado unos 75 casos de exclusión sanitaria en Cataluña, sobre todo en Barcelona y alrededores. Ahora llevamos ya unos 130 casos detectados. Entonces,
cuando el conseller dice aquí se atiende a todo el mundo, nosotros sacamos el informe y se ve que no, ¿no? Y esto les hace pupa, porque luego nos pide reuniones el conseller, el Padrosa, que es el director del Departamento de Salud, los partidos políticos se lo presentan ahí, incluso se han hecho una propuesta de cambiar la ley aquí en Cataluña, porque estamos demostrando con los casos que gracias a que, y aquí os pedimos la colaboración de vosotras y de vosotros, si conocéis algún caso de un derecho que no está siendo otorgado, reclamar, denunciar y visibilizar, que es una de las principales funciones que tiene YOSI y la PASUCAT. Y con esto se está consiguiendo, porque aparte de denunciar públicamente en prensa, en radio, en estos foros, también tenemos un equipo de abogados y de acompañamiento que resuelve el caso. Y una persona que le han dicho, no te vamos a atender si no pagas, hemos ido al día siguiente con él y lo han atendido sin ningún problema, ¿vale? Porque la ley está clarísima. También una de las funciones que hacemos en YOSI y en la PASUCAT es con toda esta carrera de obstáculos para conseguir la tarjeta sanitaria, esta especial que hacen en Cataluña, porque el padrón, el papel de Rumanía, del consulado, los ingresos, la seguridad social, todo esto trabas que muchas veces al final acaban siendo un obstáculo insalvable, cuando los vamos acompañando a ellos, pues se van consiguiendo, ¿no? Hay gente que le habían dicho, no tienes derecho, pues ya están con su tarjeta sanitaria, ya se pueden visitar ellos solitos sin nuestra ayuda. Para eso hemos hecho flyers, por ejemplo, esta de que explica qué derechos tiene cada persona, cosa que la Generalitat no ha hecho todavía vale, estás excluido, pero todavía te queda el derecho a la urgencia, el derecho al embarazo, y esto lo hemos hecho nosotros y vamos dando charlas en colectivos explicando, pues tenéis este derecho, este derecho, este derecho. Y esta guía que hemos hecho desde la PASUCAT, que explica, pues, qué pasos y dónde conseguir los papeles y a dónde ir y dónde están los formularios y cuánto tiempo, ¿vale? Que es la guía de cómo... Todo eso está en nuestra web, está en inglés, en castellano y en catalán. 5. Y luego tenemos asesoramiento legal, me sobran 3. Tenemos nuestro colectivo que tenemos aquí algunas personas presentes, que nuestro colectivo jurídico, que aparte de hacer asesoramiento en cada caso, porque la ley es súper complicada y nosotros mismos no la entendemos después de 3 años, en casos en los que se ha denegado de manera ilegal, hemos llegado al INS, el Instituto Nacional de la Seguridad Social, a juicio. Y en el Tribunal de la Audiencia de Barcelona y en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña nos ha reconocido el derecho de esa persona a tener acceso a la sanidad, ¿vale? Y esto crea un precedente aquí, otro en Burgos, y es una cosa que estamos haciendo a nivel estatal de que si vamos a juicio ganamos porque tenemos la razón. Para acabar ya, pues hay momentos, todas estas listas de personas excluidas que solo tienen derecho a la urgencia o si son menores de edad o embarazadas, nosotros abogamos por una atención integral, preventiva, en primaria, con un derecho pleno. Y cuando esto la ley no lo otorga, mientras vamos consiguiendo el padrón y la tarjeta sanitaria, hemos lanzado una campaña de desobediencia, que empezó siendo una campaña de objeción de conciencia, es decir, estoy en contra, y luego hemos ido más allá y es, cuando hay una persona sin tarjeta, en mi centro, yo, mi equipo, mi administrativo, mi enfermera, los atendemos, tengan o no tengan papel. Entonces les damos un papelito, que es como una especie de tarjetita que pone su nombre y mi nombre de médico, y cuando vienen ya saben que esa persona puede visitarse conmigo sin facturarse. Y es una llamada a los profesionales a desobedecer, que realmente no es desobedecer, es obedecer a nuestro principio de atender a todo el mundo, nuestro código ético y nuestra vocación profesional de estamos aquí para curar, no para cobrar. Y, bueno, una llamada a uniros a nuestras campañas, a nuestras luchas, pues participar en la PASUCAT, denunciar, participar en los grupos de acompañamiento, y si hay algún caso que pensáis que os enteráis de que no les han dado a personas españolas, personas extranjeras, que le han dicho que no tienen derecho a la sanidad, decídnoslo, que veremos que sí que lo tiene. Muchas gracias. Bueno, como ya veis, la práctica es muy diferente de lo que es la práctica, de lo que establece la norma. Y en muchos casos no tiene nada que ver y no mucho más. Bueno, voy a dar paso ya a, que se me había escapado, Francisco Collazos. ¿Sí? Esto. Ya empiezo con... Sí, por eso. Como siempre lo vas a pasar dentro de nada, pero al menos déjame unos minutos de... Bueno, a ver, yo voy a abrir aquí el PowerPoint pues para que se vea que traje un PowerPoint, pero creo que lo voy a... que había hecho mis deberes. Y es que con tan poco tiempo creo que me puedo meter aquí en el embolado de querer llegar hasta el final con todo y me va a salir mal. Y yo preferiría, pues en el ratito del que dispongo,
pues compartir con vosotros un poco una idea, ¿no? Bueno, antes que nada, agradecer también, de verdad, la oportunidad de estar aquí. No acostumbra el médico especialista, psiquiatra como yo, que en mi caso trabajo en Vallebrón, a poder escuchar esto que para mí era tan necesario. He tomado nota, de verdad, porque yo soy de los que está en esa incertidumbre de pues, se puede, no se puede, y la verdad es que habéis sido muy clarificadores, y me alegra saber que de alguna manera pues soy uno de esos desobedientes o objetores que comparto esos valores que creo que son universales, deberían serlo para cualquier médico, pero desde luego de mi consulta no se va a ir nadie pagando por la asistencia, y dentro de lo que es el programa de Transcultural, a día de hoy, lo que pasa es que esto claro, lo pago yo a costa de citar pacientes con consulta cerrada. Ahora todos sabéis que va con el SAP, bueno, con el SAP en Vallebrón, X, sobrecargando la consulta, haciendo esas trampas que al final tenemos que hacer. Es así como al menos nosotros estamos funcionando, ¿no? Pero bueno, más allá de cómo lo vamos haciendo, que yo creo que por el vigor y la fuerza con la que desde luego estáis luchando, yo espero que esta situación cambie, ¿no? Más allá de eso, un poco, ¿de qué os quería yo hablar? Bueno, aquí estamos comentando pues esas barreras, ¿no?, institucionales, políticas, legisladas, normatizadas, ¿no?, con norma, que se encuentran pues muchas personas pertenecientes a diversos colectivos que también han quedado aquí detallados, ¿no?, a la hora de acceder al sistema sanitario. Yo haría unas reflexiones acerca de algo que ya sería como un poco más interno del propio sistema, ¿no? Y me voy a referir a unos colectivos en concreto que serían los inmigrantes / extranjeros / culturalmente diferentes, ¿no? Yo coordino, como se ha dicho, un programa ya desde hace 14 años, que fue cuando vine a Barcelona. Yo soy de Madrid, ahí la carrera y demás, y la especialidad, vaya. Y cuando vine aquí, pues, bueno, Barcelona yo creo que era uno de los ejemplos que mejor ilustraba el cambio que muchas ciudades occidentales ha ido experimentando, sobre todo pues desde esos últimos 80, primeros 90, pero sobre todo pues el boom al final de los 90, ¿no?, donde de una sociedad más o menos homogénea pues habíamos pasado a algo mucho más multicultural. Y se me dio la oportunidad de poner en marcha un programa de psiquiatría transcultural. Yo en aquel momento, la verdad es que no tenía ni idea de dónde me metía. Y un poco tomando la idea que ha dicho David, el profesor de Derecho Internacional, ¿verdad?, creo que sería uno de los puntos, ¿no? O sea, él hablaba de cómo educar en derechos humanos, en derechos fundamentales, ya mucho antes del grado, del pregrado, sino desde la escuela primaria. Bueno, pues yo debo reconocer que a lo largo de los 6 años, siempre hago el chiste que en mi caso fueron 7, porque primero de medicina me gustó tanto que lo repetí, pues de los 6 años que se pasan los médicos en las facultades de medicina, de los, no sé si ya son 4 o 5 lo que pasan los psicólogos o los enfermeros, decidme a ver cuántas horas se dedicaron para sensibilizarnos con la importancia que la cultura tiene a la hora de sentir tu salud, de conceptualizar la enfermedad, de atribuir tus síntomas a lo que sea y de generar también unas expectativas respecto al sistema sanitario, ¿no? Seguro que habéis tenido oportunidad pues, de viajar a otros contextos donde ir al médico pues, puede ser una experiencia, pues, ahora se me viene a la cabeza la que yo pude vivir en Guatemala, donde en una zona del departamento de Alta Verapaz, que era un departamento rural, así con muchas colinas, pues había personas que para llegar al centro de salud tenían que recorrerse 2 o 3 colinas de estas, era todo un día caminando para llegar al pueblo más grande, donde allí pues esperaban literalmente a que les pudieran atender. A lo mejor aquel día el médico no estaba y les tocaba pues hacer noche. O sea, son experiencias que pueden resultar un poco extremadas, pero que probablemente muchas de las personas que atendemos en el sistema sanitario les resultan más familiares que el sistema que tenemos aquí, ¿no? Entonces, la pregunta que surge, y sobre todo en psiquiatría, en salud mental, es hasta qué punto el sistema tal y como está organizado, los profesionales tal y como estamos formados, somos capaces de dar una respuesta adecuada a esa variabilidad que ha generado la multiculturalidad, ¿no? Yo a esa pregunta digo que suspendemos, o sea, que a día de hoy, y yo el primero, o sea, no voy aquí a dar lecciones a nadie, o sea, el coordinador del programa de psiquiatría transcultural reconoce públicamente que su programa no atiende con las mismas garantías, algunas de la mano de estas normas que me limitan, pero otras, pues porque no cuento con las herramientas,
no cuento con los profesionales, creo, yo el primero, con la formación, con la sensibilidad adecuadas para poder ajustar, sintonizar adecuadamente con las demandas de ese colectivo, porque es tan amplio que si yo hablo de inmigrantes siempre digo, fíjate, es que aunque hablara de latinos o aunque hablara de gente de la ciudad de Barcelona, las diferencias son enormes. Pero el sistema no ha sido, yo creo, a día de hoy especialmente sensible con esto. De la misma manera que digo esto, también voy a romper una lanza por el sistema o por las políticas catalanas, también hay que decirlo, y lo dice un madrileño, pero aquí, en esos años de cierta bonanza, se hicieron cosas que no se habían hecho en ninguna otra comunidad, hasta donde yo sé. Hubo un plan director, dentro del Departamento de Salud había un plan director de inmigración, ¿no? O sea, que se le reconoció el rango, digamos, al tema de inmigración como a las enfermedades cardiovasculares o a la salud mental y a las adicciones. Hoy día esto no existe. En torno a este plan director se hicieron cosas, y aquí hay gente de salud y familia que sabe de sobra de lo que hablo, pues por ejemplo en formación de agentes de salud, formación de mediadores, ¿no? Todo eso ha quedado un poco más diluido como consecuencia de la crisis. En definitiva, hoy por hoy yo creo que podemos decir que el sistema sanitario en Cataluña y por ende, vamos, del resto de España, no es culturalmente competente. Y aquí ya tomo el término que me prestan los americanos, que son los que hablan de esto, ¿no? Y que es un poco el marco conceptual en el que trabajamos en el programa de psiquiatría transcultural en Vallebrón, ¿no? Hablar de esto me llevaría muchísimo tiempo y me encanta hablar de ello, pero como tengo aquí la espada de Damocles encima del tiempo, no lo voy a poder hacer, pero creedme que si en psiquiatría no contemplamos que la cultura es una variable más, cuando digo psiquiatría, perdonad, me vais a dejar mejor decir salud mental. Si en la salud mental de las personas no entendemos que la cultura es una variable princeps, ¿no?, tan importante como puede ser las condiciones y el contexto político, el económico, el social en el que vive la persona, ¿no?, y nos quedamos con un discurso mucho más reduccionista, mucho más biologicista, que desgraciadamente también es el que impera pues en la psiquiatría más académica, ¿no?, pues yo creo que ahí nos estamos perdiendo mucho. Yo creo que en salud mental, y probablemente vosotros, que sois un público que está más cercano a estas necesidades sociales, quizás lo compartáis y resultáis, ¿no?, como más agradecidos. Igual no, luego en las preguntas me decís, pues Paco, yo pienso que la psiquiatría es neurotransmisores y ya está. Digo, bueno, pues muy bien, pues perdonad por haber dicho eso, pero yo lo entiendo de esta otra manera, ¿no? Cómo introducir la cultura es un reto que para los que nos hemos formado en ese modelo biomédico nos cuesta mucho, nos sentimos incómodos y, por tanto, lo más natural es echarlo fuera, ¿no? Pero, bueno, de ejemplos pues tendría infinitos, ¿no?, para ilustraros cómo la propia cultura puede estar en el origen de ciertos trastornos mentales o cómo yo catalogo y etiqueto un cierto trastorno mental también está en función de la cultura o cómo la cultura puede hacer que yo tienda a expresar los síntomas de una cierta manera, ¿no? En la psiquiatría cultural lo que decimos es que cualquier persona, esta es la primera de mis diapos, ¿veis?, pues tiene un sustrato, me voy a quedar aquí, un sustrato psicológico común. O sea, universalmente todos tenemos un mismo sistema nervioso central que nos permite sentir alegría o sentir envidia o sentir frustración o sentirnos tristes. Esto no hay nadie que lo dude, como nadie dudaría que si a una persona de Congo o de Malasia o de Canadá pues le pinchan con un alfiler en la punta en la yema del meñique, gracias a una serie de receptores, de nociceptores y de la presión que tenemos que se transmite, va a sentir ese dolor. La estructura es la misma. Lo que cambia, ahora llevándolo al tema de la salud mental, es que los detonantes, lo que puede hacer que yo me sienta de una manera o de otra, esto sí que va a estar más condicionado por la cultura. Os pongo un ejemplo. Yo mañana estoy de guardia en Vallebrón y os aseguro, vamos, meteré la pata, pero 2, 3 intentos autolíticos es muy probable que tengamos que atender. Esto es la media. En las urgencias de Vallebrón, personas jóvenes generalmente que ante ciertas frustraciones pues hacen una sobreingesta de medicamentos o hacen unos cortes más o menos graves y tal, ¿no? Bueno, esto que nos puede parecer como muy normal, que muchos de ellos saldrán con el diagnóstico de trastorno límite de la personalidad, una persona que no es capaz de gestionar sus emociones, ¿no? Son pandemias, ¿eh? O sea, hablo de situaciones que hoy día preocupan como un problema de salud pública, ¿no? Yo tuve la experiencia, afortunadamente, de estar en Mozambique un mes y medio como profe allí y, entre otras actividades, organizábamos las urgencias de los alumnos, ¿no? En el mes y medio que estuvimos, ¿sabéis cuántos intentos autolíticos vieron allí de gente que había intentado suicidarse en un mes y medio? Era una ciudad bien grande, hablo de una ciudad de 600.000 habitantes, la segunda del país, tal. Vimos 2.
2 intentos autolíticos en mes y medio. Yo decía, ¿cómo puede ser si en Barcelona es como constante, ¿no? Y los dos tenían un elemento en común, para que veáis cómo lo cultural y lo social puede condicionar. Y eran 2 mujeres jóvenes, las 2 habían tomado raticida y las 2 habían sido repudiadas por sus esposos porque no habían conseguido tener hijos con ellas. Bueno, fijaos, ¿no? O sea, aquí yo llevo pues 18 años ya con la residencia haciendo psiquiatría. No recuerdo haberme encontrado con un caso como lo cultural, ¿vale? Simplemente por poner un ejemplo de... Entonces, ¿qué queremos? Y entonces los trastornos límites son exclusivos de... Bueno, pues cómo la cultura puede hacer que ciertos trastornos se representen en ciertos contextos. La anorexia nerviosa o los trastornos límite de personalidad serían típicos o más característicos de estas culturas más occidentalizadas. En definitiva, hay expresiones diferentes, hay interpretaciones diferentes. Muchísimas personas, cuando tienen una clínica que se caracteriza porque empiezan a cambiar el sentido de su realidad, nosotros, los psiquiatras, diremos que tienen una psicosis. Insisto, ponemos la etiqueta, ponemos un tratamiento, pero si no atendemos a las razones por las que ellos creen que les ha ocurrido eso, es muy probable que este paciente se pierda. Siempre me acuerdo de un ejemplo que es de aquí, de los compañeros de la unidad de agudos del Hospital de Santa María en Lleida. Hicieron un estudio donde miraban a ver los africanos, subsaharianos, los negros que habían sido atendidos en esa unidad de agudos en el último año, comparados con los autóctonos que hubieran en común sido diagnosticados de psicosis. Y tras el alta miraban a ver cuántos de los africanos y cuántos de los autóctonos iban con la receta. Entonces todavía había recetas, porque les daban receta a todos y no les cobraban porque era antes del 2012 este estudio. Pero fijaos, a ver cuántos iban a la farmacia a sacar el antipsicótico, a ver cuántos iban luego a las consultas de seguimiento y, por último, a ver cuántos recaían, ¿no?, en un año. Bueno, pues había una diferencia, bueno, tan diferente como que no había un solo subsahariano que fuera a comprar luego el antipsicótico una vez dado de alta, tampoco iban a las visitas de seguimiento y lo más estupendo es que no recaían, mientras que los autóctonos que hacían todo. ¿Esto a qué nos tiene que llevar? Pues normalmente yo siempre hago así, pues a poner una enorme interrogación. ¿Estaríamos diagnosticando bien, con todo mi respeto para los amigos de Lleida? ¿Será que no les estamos diciendo a estos africanos exactamente el porqué de seguir luego un tratamiento continuo una vez que han desaparecido los síntomas? ¿Será que no les hemos preguntado acerca de las razones por las que le ha pasado eso, que yo llamo esquizofrenia, pero usted no sé cómo lo llamará, pero eso que le ha pasado, que oía voces, que estaba asustado? Porque muchas de estas personas quizá no lo atribuyen a un desarreglo de los receptores dopaminérgicos. Muchas personas de estas sí saben que de la bata blanca tiene unos fármacos estupendos, muy caros, que encima son muy útiles para el síntoma. Pero una cosa es el síntoma y otra. En definitiva, todo esto es lo que podríamos decir es una falta de sensibilidad y competencias culturales. Y nosotros, como profesionales, y los que están por encima de nosotros, como políticos y gestores, deberían ser sensibles a esta necesidad. Y hasta aquí, 2 minutos. Me has fallado, creí que ibas a avisar con 5. Pues nada, no. Para resumir, en definitiva, que ese concepto que viene de los Estados Unidos, ¿y sabéis por qué en los Estados Unidos se empieza a hablar de esto? Es muy fácil. Porque llegó un momento, claro, nos llevan una ventaja en cuanto al tiempo en que esa sociedad americana ya es multicultural. Y allí ya no es raro que el gobernador de Texas se apellide Sánchez o el gerente del hospital de Baltimore pues sea pakistaní. Y empiezan a tener más sensibilidad con las necesidades de sus colectivos, ¿no? Aquí sigue siendo una minoría silente y, bueno, en funciones de ciertas bonanzas les ponemos más atención, pero cuando no, pues se quedan ahí arrinconados, ¿no? Allí es algo, digamos, por ley, o sea, el sistema sanitario americano, vamos, ya hemos visto, no es ejemplar en muchísimas cosas, pero en este tema de la cultura está mucho más presente, esto es verdad. Y aquí yo creo que la intervención tendría que ser, pues ya digo, desde formar y sensibilizar a los ciudadanos acerca de cómo lo cultural, unas nociones mínimas de antropología de la salud para médicos, enfermería, psicólogos, no estarían mal, ¿no? Y luego, por supuesto, adaptar y poner unas condiciones. En eso hay que reconocer, mira, esta me vais a dejar que la ponga, pues que se hizo, es esta. Desde el Ministerio, antes del 2012, pues se nos citó, a través de la Asociación Española de Neuropsiquiatría, se organizó un grupo de trabajo en el que tuvimos la oportunidad de participar los del programa de transcultural de Vallebrón, con este propósito, elaborar un instrumento que está disponible, que lo podéis encontrar en la web del Ministerio, acerca de la valoración de la competencia intercultural en la atención en salud mental. Es absolutamente trasladable a cualquier otro orden de la salud, ¿no?
no es un libro blanco que diga lo que hay y lo que hay que hacer, sino que simplemente te cuestiones y te hagas preguntas, ¿no?, acerca de, en tu recurso, pues si se están haciendo, por ejemplo, o tomando las medidas necesarias para facilitar el acceso a la hora de planificar y programar actividades, a la hora de desarrollar labores de tipo psicosocial o comunitario, si se tienen en cuenta las diferencias culturales, ¿no? O sea, no se puede entender la competencia cultural individual con toda la sensibilidad y la buena voluntad que pusiéramos si no hay una competencia cultural estructural y política que nos dé este marco, ¿no? Bueno, pues más o menos. Gracias.